Hola, bueno, pues ya habéis visto en qué situación nos encontramos, ¿no? Espero que al menos estéis todos bien de salud. Y como ya os dije en el correo que os envié, pues lo que voy a tratar de hacer es seguir manteniendo la docencia de la forma más natural posible a través de esta serie de vídeos con el que empiezo hoy. Mi intención, como os dije, es ir subiendo cada semana un vídeo correspondiente a cada sesión de clase, es decir, un total de 4 vídeos de aproximadamente 45 minutos de duración. El ritmo de subida, pues bueno, voy a intentar que cada semana se suban 4 vídeos, aunque es posible que algún día suba 2 y luego hasta el jueves o el viernes no suba otros. En definitiva, no va a ser una cadencia exactamente semanal y horaria, ni con respecto al horario de clase, ni nada por el estilo. Así que, bueno, adjunto cada vídeo va a ir subido a Moodle y voy a poner un foro detrás de cada vídeo para que cualquier pregunta que tengáis que hacer sobre el vídeo, pues podáis preguntarla sobre ese foro y así no haya interferencia de preguntas entre un vídeo y otro. Y así además las preguntas sean globales para que todo el mundo las pueda leer y todo el mundo pueda ver las respuestas, de manera que no tenga yo que repetir las mismas respuestas a preguntas similares. Para el tema de tutorías, pues hay una aplicación en la UCLM que es de el Microsoft Teams, que es una especie de aplicación con la que se pueden hacer clases online y que yo creo que nos puede servir para las tutorías. Ya he creado un grupo para que todos estéis dentro y entonces os podáis unir a una de esas reuniones tutoriales que pueden ser de uno o de varias personas a la vez. No sé muy bien cómo va a funcionar con el excesivo del número de gente que se va a estar conectando, pero en principio vamos a intentarlo ahí y si no funciona bien pues ya buscaremos otras alternativas. Cuando alguien quiera una tutoría vamos a proceder del mismo modo que hacíamos con las clases. Me ponéis un correo, quedamos a una hora, al que todos nos venga bien y yo lo que haré será subir un anuncio de que va a haber una tutoría a tal hora. Si queréis hacerla una todos los días o algo así, yo no tengo ningún problema, salvo que, bueno, pues las conexiones respeten un poco tanta cantidad de gente. Pero en cualquier caso, cualquier cosa que tengáis, pues la vamos comentando. Esto es una situación excepcional para todos, para mí también. Los vídeos no sé muy bien cómo van a salir. Este es el primero que grabo. Bueno, pues espero que más o menos podamos seguir un poco la pauta de clase habitual. Este primer vídeo que voy a hacer tiene que ver con la última clase de que dio el grupo 2, puesto que el grupo 1 no la llegó a dar. Y como el viernes no se dio clase y esta semana había un día de fiesta, bueno, pues esta semana voy a subir 4 vídeos, una por la recuperación de la clase y otros 3 de los días lectivos de la clase. Así que el grupo 2 realmente ya la ha visto, pero bueno, pues si queréis verla otra vez, aquí la tenéis. No sé si voy a terminar exactamente donde terminó Alejandro, pero bueno, aproximadamente por ahí quedará. ¿Vale? Bueno, pues vamos con ello entonces. Lo primero que quiero es repasar brevemente cuál es la situación de la integración doble para así más o menos tener claro qué es lo que tenemos que hacer y ponerme en contexto yo un poco también, que como sabéis pues no empecé este tema. Bueno, vamos a comenzar con brevemente cuál es la idea de la integración doble o la integración múltiple en general. Como siempre partimos de lo que hacemos en R. ¿Qué es lo que hacemos en R? Bien, cuando uno tiene una función f de R en R, sabemos que la integral en un intervalo de esa función representa un concepto bastante bien claro y geométricamente muy claro, que es el área que hay entre la función y el eje OX en el intervalo comprendido, es decir, este área que tendríamos aquí. Eso es lo que calcula la integral, en definitiva. Cuando la función es positiva, lo que sale es ese área. Cuando la función tiene parte positiva y parte negativa, pues entonces lo que hay es una compensación entre áreas de la parte positiva y la parte negativa, quedando un valor, digamos en realidad un valor promedio, que es lo que hace la integral. La integral lo que hace en una función real es leer lo que tiene, los valores que tiene la función en ese intervalo y dar un valor, digamos, promedio de todos esos valores, ¿de acuerdo? Bueno, pues en dimensión superior, esencialmente el concepto es el mismo. Bueno, un detalle, el cálculo de la integración, esta que hacemos aquí, la integración en R, se hace a través del teorema fundamental del cálculo y esto involucra pues el cálculo de primitiva. Sabemos que esta integral al fin y al cabo se escribe como la diferencia de valores en los extremos del intervalo de una función f cuya derivada
es el integrando, es lo que llamamos la primitiva o la antiderivada. Y en R la dificultad principal está en el cálculo de estas antiderivadas, de estas primitivas. Como vamos a ver ahora en R2, hay un par de matices diferentes en los que la dificultad de la integración va a ser distinta. Ya no va a ser el cálculo de antiprimitivas, que en definitiva es prácticamente similar a R, sino el manejo de los recintos de integración. Bueno, pues en dimensión 2 la cosa es esencialmente parecida. Yo lo que voy a tener ahora es una función de R2 en R y me voy a plantear el problema de entender qué es la integral doble que llamamos sobre un cierto recinto, ahora vemos exactamente, de esta función, donde aquí usamos habitualmente pues, los diferenciales de x y de y. Bien, el significado geométrico de este es el equivalente al de la integración en dimensión 1. Básicamente lo que buscamos es quién es el volumen, cómo calcular el volumen que queda debajo de una determinada superficie que es el grafo de una función, al igual que en dimensión 1 el grafo de una función es una curva, ahora en dimensión 2 el grafo de una función es una superficie en R3, por lo que tratamos de calcular cuál es el volumen que queda debajo de esa superficie y el plano del suelo que hace el papel de suelo, de eje o X, en dimensión 1. Ese volumen sobre este rectángulo que tengo aquí, en definitiva, es lo que tratamos de calcular con la integración doble, como imagino que Alejandro ya os habrá comentado. ¿Cuál es el problema realmente con la integración doble? Bueno, pues que este hecho particular de que estamos calculando la integral sobre un rectángulo es una simplificación de lo que uno puede considerar en regiones más generales. En dimensión 2, en dimensión 1 lo habitual es tener un intervalo, ese es el conjunto donde integramos, pero en dimensión 2 un intervalo sería un rectángulo, pero podemos integrar sobre conjuntos más generales, como por ejemplo este que tenemos aquí, ¿no? Aquí tendríamos cuál es el volumen que genera esa misma superficie, pero ahora no miramos una base como un rectángulo, sino podemos mirar una base como si fuera, pues en este caso esta elipse que he dibujado aquí, y uno buscaría pues esa especie de tubo que se queda debajo de la superficie. Ese sería el volumen que uno trata de calcular. De manera que en dimensión 2 hay un fenómeno diferente a la hora de integrar, y es que por una parte tenemos la función, pero por otra parte tenemos el recinto de integración. Y el recinto de integración es posiblemente lo más complejo que sea, que supone ahora tratarlo, porque la integración habitual, la integración entre intervalos, es algo sencillo. Ya imagino que habéis visto con Alejandro que los recintos básicamente se pueden describir pues en dos formatos, uno en el que la variable x se mueve entre dos valores fijos y la variable y se mueve entre dos funciones que dependen de x exclusivamente, este tipo de recintos, y otro en el que intercambiamos el papel de la x con la y, es decir, la y se mueve entre dos valores y la x se mueve entre dos funciones de y. Cuando el conjunto está descrito de esa forma, entonces la integración se puede llevar a cabo, porque en definitiva no es más que calcular antiderivadas en cada una de las variables. Esto entiendo que es algunos ejemplos que ya habéis hecho con Alejandro, y bueno, pues lo que vamos a hacer a continuación es ver un ejemplo más de este tipo de cosas. Más en concreto vamos a calcular el volumen de una esfera mediante integración doble. ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué necesito para calcular el volumen de una esfera? Pues lo que necesito es que la superficie de la esfera sea representada por una función, de manera que la integral de esa función en el recinto apropiado me esté generando exactamente el volumen de la esfera que yo quiero, ¿vale? Bueno, pues yo creo que es relativamente sencillo obtener cuál es la función que yo necesito. Yo me cojo una esfera, voy a coger una esfera genérica y la más sencilla posible, que sería la de centro, origen y radio a, con ecuación x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, como podemos ver aquí, igual a a cuadrado. ¿Y cómo extraigo la función? Bueno, pues el grafo de una función es la superficie z igual a f de x y, pues voy a despejar aquí la z de forma natural, y entonces tendría algo del estilo de z es más o menos la raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿De acuerdo? El más y el menos corresponde a que cuando yo rompo la esfera, realmente me queda una parte por arriba y una parte por abajo. Con lo cual yo la superficie la tengo rota en dos trozos, voy a coger solamente una de ellas, voy a quitar directamente la superficie que corresponde a la parte negativa, y voy a integrar esta función, esta va a ser mi función, entonces mi función de dos variables va a ser la raíz de a cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado. Daros cuenta de que el a obviamente es un parámetro positivo que va a ser
el radio de la esfera y está fijo. Y voy a integrar esta función f de x, y que me va a dar el volumen de la esfera. Ahora bien, para obtener exactamente el volumen de la esfera, yo necesito que el recinto de integración sea el que soporta todo ese volumen. No puedo usar un recinto ni más grande ni más pequeño, porque en ese caso crearía algo diferente. ¿Cómo calculamos ese recinto? Si vemos un dibujo de la esfera, yo creo que es algo evidente, ¿no? La esfera que tengo ahí, el recinto, el suelo que le correspondería precisamente a este círculo que estamos viendo aquí. Y ese círculo, lógicamente, corresponde al diámetro máximo, que en este caso sería el círculo de radio R en el plano. Por lo tanto, el recinto R, donde yo voy a integrar, va a ser básicamente el conjunto x cuadrado más y cuadrado menor o igual que a cuadrado, que sería un disco de radio A en el plano del suelo. Si yo integro sobre este recinto R esta función de x y, aquí puedo usar también el diferencial de área como otra notación para no nombrar x y, esto es exactamente... Ojo, no es el volumen de la esfera, es la mitad del volumen de la esfera. ¿Por qué la mitad? Pues porque solamente hemos integrado la cáscara de arriba, la de abajo no la estamos integrando, de manera que habría que multiplicar por 2 para tener ese volumen. Es decir, esta integral es justamente la mitad del volumen que yo quiero. Bueno, pues vamos a ver entonces cómo calculamos esta integral. Para ello hay que describir el recinto, y para describir el recinto es necesario pues hacer una serie de, digamos, consideraciones para poderlo describir correctamente. Entonces, el recinto es el círculo de radio A, que sería este que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Esto sería A, esto sería menos A, este sería nuestro recinto. Y lo que vamos a hacer es inicialmente considerar una variable y vamos a ver cómo varía esa variable entre dos constantes. Y para ello pues podemos elegir la x, podemos elegir la y. Si cogemos la x, voy a intentar acotar mi conjunto entre dos rectas de la forma x igual a algo. Las rectas de la forma x igual a algo son rectas verticales, de manera que lo que voy a hacer es ajustar el conjunto, yo lo llamo abrazar el conjunto entre dos valores de x, de manera que no haya holgura, es decir, que el conjunto se quede perfectamente y que tampoco nos lo comamos. En el gráfico es bastante sencillo ver que las rectas que tendría que usar, dos rectas verticales de esta forma, serían estas dos rectas que tengo aquí, que corresponden a la recta x igual a a y x igual a menos a. Por lo tanto, básicamente la x se mueve entre a y menos a. Si hubiésemos escogido la y, pues usaríamos dos rectas horizontales y haríamos exactamente lo mismo, ajustarnos al conjunto para ver hasta dónde llega la y. Y ahora, una vez que hacemos eso con la x, la forma de tratar la otra variable es diferente. Lo que hacemos es meternos dentro del conjunto y movernos tal y como se movería la y. Entonces, si yo cojo un punto del conjunto cualquiera y me muevo tal y como se mueve la y, fijaros que automáticamente me voy a encontrar un límite por arriba, un límite por abajo, es decir, dos barreras que me impiden salirme del conjunto. Tengo que identificar quiénes son esas dos barreras. Me gusta llamarles el suelo y el techo de mi figura. Entonces, creo que es bastante sencillo ver que el suelo es precisamente toda esta curva que aparece aquí en verde. Cualquier punto que se caiga se va a tocar ahí, es decir, ese es su límite por abajo. Y del mismo modo, si lo que hacemos es subir, cualquier punto que suba desde dentro del conjunto, para salir del conjunto tendría que pasar a través de esa curva azul. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esos son los límites. Ese sería el límite inferior para la y, el límite superior para la x, son curvas. Estas curvas, lógicamente, en este caso, corresponden a la ecuación de la circunferencia, concretamente, la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado, y de aquí, si despejamos la y, lógicamente nos aparecería la parte positiva y la negativa de la raíz de a cuadrado menos x cuadrado. La parte negativa es lógicamente la curva verde, la parte positiva es la curva azul. De manera que esto me dice que la función que varía aquí es precisamente esta que estoy escribiendo, que es la parte negativa de la raíz de a cuadrado menos x cuadrado, y la parte positiva de esa raíz. Bien, pues lo que hacemos a continuación es escribir la integral, que quedaría como la integral entre menos a y a, de la integral entre menos la raíz de a cuadrado menos x cuadrado y la raíz de a cuadrado menos x cuadrado, en parte positiva. El integrando que teníamos anterior es esta función de aquí, y el orden de los diferenciales, por supuesto, el orden
correcto para poder escribir esa integral, es decir, la y varía entre las raíces, la x entre las constantes. Esta es una integral que se puede hacer así directamente, pero habitualmente hacemos una simplificación para hacer menos cálculos y que consiste en lo siguiente, puesto que hay simetría absoluta de la función y de los recintos, uno puede sin ningún problema decir que la integral sobre todo el disco que tengo aquí se puede reducir a la integral solamente sobre esta parte de aquí, ¿de acuerdo? De manera que en realidad pues no necesito integrar todo el disco, sino solamente un cuarto de disco, que sería este de aquí, y por tanto la integral completa sería 4 veces la integral sobre ese cuarto de disco. Esta integral sobre ese cuarto de disco podemos ver fácilmente que, haciendo el mismo desarrollo de antes, la variación de la x ahora es entre la recta x igual a 0 y la x igual a a, y la variación de la y sería entre la recta x igual a 0, que es la que queda abajo, y la curva que tenemos aquí, que es justamente la misma curva de la circunferencia anterior. Por lo tanto, esta integral se puede escribir como 4 veces la integral entre 0 y a, y la integral entre 0 y la raíz de a cuadrado menos x cuadrado. El integrando sigue sin cambiar, por supuesto, y los diferenciales tampoco. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver cómo hacemos esta integral. Que, bueno, es una integral que no es difícil, pero es un poco latosa. Luego, más adelante veremos con el cambio de variable cómo se puede hacer de forma muchísimo más sencilla. Pero, tal y como está escrita aquí, tengo que integrar primero en y, y esta integral es una integral de tipo trigonométrico, porque aparece una raíz de algo menos en la variable al cuadrado, y eso siempre lleva un cambio trigonométrico, que en este caso es un poquito sutil. Lo voy a hacer, pero ahora veréis un poco por qué se hace de esa forma. Voy a coger como cambio la variable y la voy a cambiar por a cuadrado menos x cuadrado por el seno de t. ¿Vale? Este cambio tan extraño lo que me permite es que cuando yo lo meta me quede algo del tipo 1 menos seno cuadrado, que es el coseno cuadrado bajo una raíz, y ya puedo hacer los cálculos. Bueno, pues el cambio que se hace es este. El diferencial de y es fácil de calcular, es simplemente, pues como estamos derivando en t y la x es constante, pues sería la raíz de a cuadrado menos x cuadrado por el coseno. Y los límites de integración, pues para y igual 0 habría que poner aquí 0 igual a raíz de a cuadrado menos seno cuadrado menos x cuadrado por el seno, que me da seno de t igual a 0, y por tanto t vale 0. Y si pongo y igual a la raíz de a cuadrado menos x cuadrado, que es el otro límite de integración, ¿vale? Pues entonces al escribirlo aquí arriba obtendríamos la igualdad esta de aquí, la raíz de a cuadrado menos x cuadrado igual a la raíz de x cuadrado menos x cuadrado por el seno de t, y simplificando me quedaría que el seno de t sale 1 y por tanto t vale pi medios. Así pues la integral se escribe como 4 veces la integral entre 0 y a, esto no cambia para la x porque estoy haciendo el cambio solamente en la y, en la integral en y luego quedaría la integral entre 0 y pi medios de lo que aparece ahí, que sería la raíz de a cuadrado menos x cuadrado menos esto de aquí, y cuadrado, es claramente a cuadrado menos x cuadrado por el seno cuadrado de t. Todo esto queda bajo la raíz. Y luego el diferencial de y, que es lo que voy a cambiar aquí, que sería a cuadrado menos x cuadrado por el coseno de t, que queda fuera. El diferencial de t, aquí se me ha olvidado el diferencial, y luego el diferencial de x. O sea que he cambiado básicamente la integral que aparece en el paréntesis. ¿Vale? Bueno, pues aquí simplemente hay que hacer una pequeña cuenta. Aquí a ver si lo vemos bien. A ver, entonces fijaros cómo esta integral se va a escribir pues como 4 veces la integral entre 0 y a. Esta raíz que tengo aquí se va a escribir como, fijaros, a cuadrado menos x cuadrado sale factor común de 1 menos el seno cuadrado de t, ¿vale? Y 1 menos el seno cuadrado de t es el coseno cuadrado de t, por la fórmula fundamental de la trigonometría. Por lo tanto me queda la raíz de a cuadrado menos x cuadrado por la raíz de a cuadrado menos x cuadrado, eso es directamente a cuadrado menos x cuadrado.
Y el coseno cuadrado de t bajo la raíz es el valor absoluto del coseno de t. Cuidado con esto. Lo que pasa es que como t está entre 0 y pi medio, el coseno es positivo y su valor absoluto es el mismo. Por lo tanto, queda un coseno de aquí y otro coseno de aquí. Tengo un coseno cuadrado de t, diferencial de t, y aquí el diferencial de x. Y entonces ya queda como esperamos. Sencillamente esto nos va a quedar como 4 integral entre 0 y a de a cuadrado menos x al cuadrado. ¿Vale? Eso se queda fuera de la integral en t, y ahora la integral en t es la integral entre 0 y pi medios del coseno al cuadrado de t diferencial de t, ¿vale? Y luego el diferencial de x, ¿vale? Bueno, pues esta integral de entre 0 y pi medios del coseno cuadrado de t es una integral trigonométrica bien conocida. Imagino que recordaréis que esto se hace típicamente usando el cambio del coseno cuadrado como 1 más el coseno de 2t partido por 2. Esta es una de las múltiples fórmulas trigonométricas que son muy útiles para integrar. Y esta integral ya es inmediata. Esto es 1/2 de t entre 0 y pi medios. Y esto sería más 1/4 del seno de 2t también entre 0 y pi medios. Y bueno, pues sustituyendo aquí quedaría pi cuarto por un lado, y aquí queda 0. Fácilmente el seno de pi menos el seno de 0 es 0. Así que aquí quedaría 4 veces la integral entre 0 y a de a cuadrado menos x cuadrado, la integral de esto que nos ha salido pi cuarto, diferencial de x. Y aquí ya simplemente pues podemos simplificar los 4, sacar el pi fuera, integrar a cuadrado menos x cuadrado. Es absolutamente trivial. Esto quedaría pi por a al cubo, que es la integral de a cuadrado entre 0 y a, puesto que la x no está, menos x cubo partido por 3 entre 0 y a, que es a cubo partido por 3. En total, 2/3 de a cubo por pi, que corresponde a la mitad del volumen de la esfera. Recordad que el volumen total de la esfera era 2 veces la integral que estábamos partiendo, por lo tanto queda 4/3 de pi el radio al cubo, que es la fórmula del volumen de la esfera, como imagino que recordaréis, y si no, pues tenéis aquí, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, pues vamos a pasar ahora a la integración triple, ¿vale? Puesto que, bueno, pues ya hemos visto algunos ejemplos de cómo funciona esto en R2 y vamos a seguir viendo más ejemplos en definitiva. Así que pasamos al siguiente punto, que es la integración triple, en el que, bueno, pues esencialmente tenemos una situación muy parecida a la que hemos descrito para la integración doble. Ahora lo que voy a tener es una función f de R3 en R, ¿vale? Un recinto, voy a llamarlo D ahora, de R3, ¿vale? En el que voy a plantearme qué es la integral triple en D de la función de 3 variables. Y aquí puedo poner los diferenciales o puedo poner de forma abreviada lo que llamamos el diferencial de volumen, que es básicamente la forma de escribir eso de ahí. ¿Qué significa esto? Bueno, pues en el formato más sencillo posible, el recinto D que voy a coger es el correspondiente a la extensión natural de los recintos simples de R y de R2. En R un recinto sencillo es un intervalo. En R2 un recinto sencillo era un rectángulo, que es un producto de intervalos. En R3 un recinto sencillo sería una caja, un paralelepípedo exactamente, que sería un rectángulo con altura. Es decir, yo voy a coger un recinto D que sea lo que llamamos el producto cartesiano de 3 intervalos, en el que la X se mueve entre A y B, la Y entre C y D y la Z entre E y F. Es decir, básicamente esto sería pues una caja, ¿de acuerdo? Que tuviera pues estas dimensiones. O sea que la X se va a mover en este intervalo, la Y se va a mover en este y la Z se va a mover en este. ¿De acuerdo? En este formato, la integral, esencialmente, ¿qué es lo que nos está dando? Pues si nos pasamos a la interpretación geométrica, realmente perdemos aquí un poco el sentido, porque la función f de R3 en R tiene su grafo viviendo en R4. Su grafo es un espacio, una hipersuperficie realmente en R4, o lo que quiera que sea eso, y eso está generando lo que llamamos un hipervolumen en R4. La integral nos va a dar ese hipervolumen.
A mí me gusta más verlo como que sencillamente estoy cogiendo una función en un recinto de R3 y estoy evaluando la función en todo el recinto y dando un valor promedio. O sea que la integral básicamente viene a ser eso, el valor promedio. Y en este caso, cuando se trata de un recinto tan sencillo como un paralelepípedo, pues la integral se va a escribir de forma natural, pues exactamente como todos estaréis pensando, la integral entre A y B, la integral entre CD, la integral entre I y F de mi función. Y aquí voy a poner el orden de los diferenciales de acuerdo con el orden de las variables x y z que he definido, es decir, la z se mueve entre E y F, la y entre C y D y la x entre E y B. Observar que de esta forma yo lo que voy a hacer exactamente igual que antes, una integración iterada, es decir, primero voy a hacer una integral en la variable z, considerando que la x e y son constantes. Al sustituir la z entre y f, al final lo que me queda es una función de dos variables en x, y luego lo que tengo es una integral doble de una función de dos variables en x, es decir, funciona exactamente igual que la integral doble, pero con una iteración más, una variable más, y por tanto todo un poquito más engorroso. Voy a hacer un ejemplo sencillito para que veáis cómo se calcularía una integral de este estilo, pero en realidad lo único que estamos haciendo aquí, voy a hacer la integral entre 0 y 1, la integral entre 1 y 3, y la integral entre 0 y pi medios de la función x cuadrado coseno de z, diferencial de z, diferencial de y, diferencial de x, ¿vale? Esta integral tan simple es, bueno, pues voy a integrar primero aquí, voy a integrar en z, entonces mi función es z, todo lo que no sea z la considero constante y lo único que tengo que hacer es integrar en unas letras distintas. Entonces, la integral del coseno de z, x cuadrado es constante, la integral del coseno de z es z, perdón, el seno de z, entre 0 y pi medio, pues entonces esto me quedaría la integral entre 0 y 1, la integral entre 1 y 3, el x cuadrado que ha salido fuera y el seno de z entre 0 y pi medios, que es lo que estoy integrando aquí, y los diferenciales de y y de x, ya integrado en z. Esto de aquí sustituirlo es muy sencillo, el seno de pi medio es 1, el seno de 0 es 0, así que esto vale 1. Así pues aquí queda la integral entre 0 y 1, la integral entre 1 y 3 de x cuadrado diferencial de y diferencial de x. Si integro en y, pues no tengo más que hacer la integral de y entre 3 y 1, sustituyo el 3 y el 1, y entonces esto me queda 3 menos 1, que es 2. ¿De acuerdo? Aquí me daría un 2, x cuadrado diferencial de x, y aquí la integral de 2x cuadrado diferencial de x es 2 tercios de x al cubo entre 0 y 1, que me da pues 2 tercios. Eso en definitiva sería el valor de esa integral, es una integración iterada al uso que no tiene mayor historia. ¿Dónde va a estar aquí la dificultad? Y esto que sí que posiblemente sea lo más complejo de la integración. La integración triple tiene como dificultad la descripción correcta de un recinto que no sea lógicamente una caja. ¿Qué tipo de recintos vamos a poder usar? Bueno, pues los recintos van a ser la extensión natural de los recintos que hemos estado viendo hasta el momento en dimensión 2. Es decir, el conjunto D que yo voy a integrar va a ser básicamente un conjunto en el que una de las variables se mueve en un intervalo entre dos valores fijos, A y B. Otra de las variables, voy a llamar la variable y, se mueve entre dos funciones de x, una función psi 1 y una función psi 2, ¿de acuerdo? Y por último, la tercera variable sí que permite moverse de forma más libre entre dos variables que son precisamente las variables anteriores. No puede ser de otra forma. Es decir, un conjunto que se escriba de esta forma es un conjunto en el que vamos a poder integrar sin problema, porque fijaros que la integral quedaría de forma natural como la integral entre A y B, la integral entre la psi 1 y la psi 2, y la integral entre la phi 1 de xy y la phi 2 de xy. El integrando sería una función de tres variables, y aquí los diferenciales deben ser el orden de z, luego de y luego de x. Entonces, si os fijáis, cuando uno hace la primera integral iterada aquí en z, al integrar en z y sustituir los límites de integración por funciones de x y, al final lo que hace es algo que dependa de x y, es decir, esto es algo que depende de x y por tanto ya lo que tengo es una integral doble al uso. O sea que básicamente la clave está en ver cómo describimos los conjuntos en este formato peculiar, que no necesariamente obliga a que la x sea la que se mueva en un intervalo y la y entre unas funciones de x, sino que podríamos cambiar el orden de integración simplemente haciendo que la y se mueva en un intervalo, la z entre funciones de y la x entre funciones de
y de z, es decir, todas las posibilidades. De hecho, aquí hay 6 posibilidades de cambio de orden, puesto que el orden en el que puedo poner los diferenciales es ese. ¿De acuerdo? Entonces, como digo, la dificultad en la integración evidentemente va a ser un poco latosa, porque todo esto se hace muy grande, ¿no? Son integrales de tamaño amplio y hay que arrastrar un montón de cosas y calcular 3 integrales. Pero desde el punto de vista de la dificultad, al margen de lo que es el cálculo de primitivas, que no tiene por qué ser gran cosa, desde el punto de vista de la dificultad, lo que tenemos que saber es cómo coger un recinto cualquiera de R3, un volumen, un sólido de R3, y describirlo en este formato tan peculiar. Y eso sí que vamos a ver que, bueno, pues no es sencillo, pero que también tiene una pauta que es bastante automática en cierto sentido, ¿vale? Vamos a hacerlo con un ejemplo que es muy similar al caso anterior, ¿vale? Vamos a considerar en este caso el recinto D va a ser la esfera de radio A, exactamente igual que antes, ¿vale? Y la función, voy a coger algo muy sencillito, voy a coger una función constante que va a ser la función 1, ¿vale? No me voy a preocupar mucho de las primitivas, sino simplemente voy a coger la función 1, me voy a plantear la integral triple en D. Cuando está la función 1, pues normalmente no hace falta ponerla en el integrando del diferencial de volumen, ¿vale? Como luego vamos a ver, esto es exactamente el volumen de D, luego voy a eso, pero en principio vamos a calcular. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que yo tengo un recinto, en este caso es este sólido, la esfera sólida de radio A, y la tengo que escribir en el formato este que tengo de aquí arriba, ¿vale? Esa es la parte compleja. Bien, ¿cómo hacemos esto? Lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, elegir una variable, la que queramos, para proyectar nuestra figura. Normalmente esa variable la solemos coger la z por la sencilla razón de que somos seres que vivimos de pie y para nosotros es muy natural mirar las cosas de arriba a abajo, ¿eh? Pero en muchas otras ocasiones la figura pues tiene un eje de proyección natural, ¿eh? Un cilindro tumbado, pues lógicamente hay que proyectar a lo largo del eje del cilindro y cosas por el estilo. Entonces, la elección de la proyección depende del caso, pero bueno, pues simplemente es elegir una variable para proyectar. Entonces yo voy a dibujar aquí mi esfera, ¿vale? De radio A. Y voy a proyectar en la dirección Z, ya digo que para mí es natural. De hecho, en este caso la esfera se puede proyectar en cualquier dirección sin ningún problema. ¿Qué vemos cuando proyectamos? Esto es la parte, digamos, difícil, o la primera parte difícil del tema. Bueno, pues yo tengo que identificar la proyección correctamente. Y la proyección de esta esfera, esto ya lo vimos en el ejemplo anterior, es justamente el disco, ¿eh? Esto ya es algo en la sombra. Recordad que el proyectar es como ponerle un foco arriba al objeto y mirar su sombra. La sombra que veríamos sería exactamente el disco de radio A, ¿de acuerdo? El disco de radio A. Pero esto es ya un objeto plano. Y lo que hacemos ahora es describir ese objeto plano como si fuéramos a integrarlos en dimensión 2, es decir, con las mismas pautas de acotarlo en una variable y ver cómo varía la otra respecto de unas curvas, ¿vale? Entonces, en este caso, esto ya lo hicimos antes, este recinto se escribe de forma natural como x entre menos a y a, ¿vale? E y entre menos la parte negativa y la parte positiva de la raíz, ¿de acuerdo? Es algo que ya hicimos antes y que ahora es exactamente igual, ¿eh? Esto es una proyección en dimensión 2, por lo tanto, realmente cada vez que integramos en dimensión 3, particularmente vamos a tener que describir recintos en dimensión 2 siempre. Esta es la parte, perdón, esta es la parte, digamos, sencilla. La parte un poquito más compleja está en que yo ahora necesito tener una cierta visión espacial porque me falta por describir cómo varía la tercera variable, la variable que hemos usado para proyectar. Y para ello lo que hacemos es pensar que somos una partícula que se mete dentro de mi sólido y me muevo en la dirección en la que se mueve la variable que he usado para proyectar, en este caso la z. De manera que si yo me muevo hacia arriba y me muevo hacia abajo, me voy a tropezar con unos límites de mi sólido, unas superficies que limitan mi sólido por abajo, mi suelo del sólido, digamos, y por arriba. Es decir, si yo dejara caer la partícula, cualquier partícula que caiga siempre se va a tropezar con la parte de abajo de la esfera. Mientras que cualquier partícula que sube, pues se va a tropezar con la parte de arriba de la esfera, de manera que es la superficie esférica, ¿de acuerdo?, la que me está limitando
el conjunto, de manera que aquí lo que me sale es directamente pues que z varía. Bueno, pues voy a coger la superficie esférica que me da la igualdad y de aquí puedo despejar, ¿de acuerdo?, la z de forma habitual y me aparecería la parte negativa y la parte positiva, que son las que me limitan por abajo y por arriba mi variable z. Así que la z variaría entre la parte negativa y la parte positiva de la raíz de a cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos hecha esa descripción, pues ahora entonces la integral en d de la función 1 se escribe como la integral entre menos a y a, la integral entre menos la raíz de a cuadrado menos x cuadrado y la parte positiva, y la integral entre menos la raíz de a cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado y la raíz de a cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Vale? De la función 1, que no la pongo, diferencial de z, diferencial de y, diferencial de x. ¿Vale? Esta integral ya es muy sencilla porque fijaros que la primera integración que hago es en z, como no hay variable z, estoy integrando 1 y en 1 entre los límites de integración es el límite de integración de arriba menos el de abajo, entonces esto resulta la integral de la raíz de a cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado menos esa raíz que son dos veces la raíz de a cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado, diferencial de y, diferencial de x, y observar que esta es exactamente la misma integral que hicimos para calcular el volumen de la esfera con integración doble. De hecho sale el volumen completo con el 2 delante, por lo tanto esta integral ya la hicimos antes y nos da como resultado total 4/3 de pi al cubo. ¿Por qué no sale el volumen? Bueno, pues no sale el volumen porque, al igual que ocurre en R y en R2, como ya lo vimos, cuando uno integra en un intervalo la función 1, pues lo que obtiene es la longitud del intervalo realmente. Debemos saber la longitud del intervalo AB, que es la longitud del recinto donde estoy integrando. Cuando uno integra en integración doble en un recinto R la función 1 con respecto a la integración de área, yo creo que eso ya lo comentó Alejandro, esto es precisamente el área de R, ¿vale? En realidad esto es el volumen de una función 1, ¿vale? Sobre un recinto determinado, y eso precisamente es como una especie de volumen de un cilindro, que es el área de la base por la altura, que como la altura es 1, pues sale justamente el área de la base, es decir, en realidad es el volumen, pero coincide con el área de la base. Y del mismo modo, cuando uno integra en un recinto D la función 1 en integral triple, lo que me sale es el volumen, la medida del recinto. En definitiva, cuando integramos la función 1 siempre sale la medida, luego lo veremos en el tema siguiente, que esto se sigue manteniendo, ¿vale? Por eso cuando he integrado la función 1 en este recinto me sale el volumen de la esfera, que es este que tenemos aquí. Bien, pues esto es todo en cuanto a este vídeo. Seguiremos en el siguiente. Hasta entonces.